Presentamos Estudios de Cosmovisión Bíblica con el arquitecto Luis Sena Carrasco. Aquí estamos, Bienvenidos. con la espada en nuestras manos todavía. Muchas gracias por estar una vez más este viernes 26 de febrero del 2021. Qué bueno que podemos reunirnos otra vez para tener nuestro estudio de Cosmovisión Bíblica. Bienvenidos todos. Adelante, Luis Sena. Bien, buenos días. De nuevo, es un placer para mí estar con ustedes en este tiempo de reflexión y estudio de los misterios del reino de Dios y el Evangelio. Ya, deberíamos ponerle así a la cuestión. Los misterios del reino de Dios. Y como en el caso de los pescadores de perlas, las mejores están en las aguas más profundas. Así que igual en la fe, si nos quedamos en la superficie o en el agua todavía de baja profundidad, no vamos a entender los misterios que Dios ha revelado en su palabra. Hay que entrar en profundidad, sobre todo para conocerlo a Él y los propósitos que Él tiene con nosotros mientras nosotros estemos en este mundo. Porque la administración del otro mundo está a cargo de Él. Y la administración de este mundo Él la ha delegado a sus empleados, que somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que cumplir con nuestra tarea como delegados de su soberanía. Bien, vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, te invocamos porque sabemos que la fuente de toda sabiduría eres tú y por lo tanto tú la das abundantemente a quien te la pide. Nosotros te la pedimos porque queremos ser conocedores profundos de los misterios de tu reino para servir a nuestra generación. Por eso te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, podemos empezar. Sí, adelante. Sí. Bien. Vamos a iniciar con las 3 ideas claves del video que estuvimos viendo ayer, que se titula, ya ustedes saben, El poder de la historia, el poder del artista en el discipulado de las naciones. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, yo las 3 ideas generales que vi fue precisamente, hablaba de la idea, precisamente, nos hablaba de que se mueve por el mundo, que se mueve a través del tiempo, que penetra en las culturas. Segundo, nos hablaba de la penetración de esas ideas en la cultura, y ahí nos hablaba de que comenzaba con las universidades o ministerios, con los artistas o cineastas, luego pasaba a los profesionales, instituciones, al final llegaba a la sociedad. Y el tercero hablaba de donde fue que más se enfocó en los trovadores, en los artistas, que son lo que, bueno, le llamó bufones, que son lo que a través de sus composiciones disipulan a las naciones porque hablan de temas importantes y que son que transforman a las sociedades. Creo que esos 3 temas así generales fue que yo vi que le enfocó. Bueno, muy bien. Mis 3 ideas claves está la primera, que es que las ideas se propagan a través de la cultura, y una de estas es por medio del arte. También la segunda idea fue el consumismo, que a nosotros nos encanta consumir, nos encanta gastar, y en lugar de eso la sociedad nos está consumiendo a nosotros mismos.
Y el tercer punto fue sobre las artes, cómo las artes discipulan las naciones y cómo la música y el arte están por encima de la economía de un país. Eso es por ahora, 3 ideas. Muy bien. Lina. ¿Alguien más? Oh, perdón. Al igual que Karen, lo del consumismo, también que la música moldea la cultura, las culturas, así, por así decirlo. Y creo que ya. Entonces, Yo tengo algo diferente, solo una cosa diferente. Lo demás, las primeras dos, estoy casi igual que lo que Keren mencionaba principalmente. Pero la tercera cosa que me llamó la atención, la llamé la intencionalidad en las ideas. O sea, si los no cristianos planean para influir con sus ideas a la sociedad, yo me pregunto por qué la iglesia no. O sea, creo que es algo que debemos reflexionarlo. Y era algo que creo que también de algún modo u otro era tema bien implícito en lo que se estaba tratando en este video. La intencionalidad de las ideas. Sí, eso. Tú has tocado un punto importante y es una de esas preguntas que es mejor no hacer porque no estamos preparados para la respuesta. Si nosotros conociéramos la respuesta de esa pregunta, nos vamos a sentir muy mal o vamos a responder con una negación. Entonces, usualmente lo que la gente hace es no preguntarla. Esa es de la pregunta que no se deben hacer. O sea, se deberían hacer, pero en el consenso de los intereses y las conveniencias, es mejor no hacerla para no tener que enfrentarse con realidades incómodas. Porque eso es algo tan obvio. Si tú tienes un negocio de ropa en el mercado público y tus competidores venden tenis deportivos también, ¿por qué tú no vas a vender tenis deportivo? ¿A quién se le ocurre que si tu competidor vende tenis deportivo, no ir al suplidor de los tenis y tú también poner en tu display, en tu vitrina, tenis? Es una cosa obvia. Si tú tienes un negocio de comida y tus competidores venden desayunos de fritura, ¿por qué tú no tienes desayuno de fritura? Es una cosa obvia. Si los enemigos de Dios utilizan la creación de Dios de las artes para fomentar rebelión contra Dios, ¿cómo es que los seguidores de Dios, obedientes a Dios, que fomentan la obediencia, no utilizan las artes creadas por Dios? La razón no es sana. No puede ser. No puede ser porque no se habían dado cuenta. No, ¿qué pasa? Nadie va a creer eso. Es que hay otros intereses.
porque al final los enemigos de Dios quieren atrapar el corazón de los humanos para que Dios no los salve. Y los amigos de Dios, líderes de la iglesia, su interés es tener éxito en sus ministerios y vivir bien. No que le pase al alma de la gente. Claro, es una hipótesis. Nadie puede, yo no estoy diciendo, esa es mi hipótesis en base a lo que he visto. Hay raras excepciones, pero en realidad se trata de intereses diferentes. Intereses diferentes. No es lo mismo si tú tienes, volviendo a la imagen, a la ilustración de la tienda de ropa. Si tú tienes la tienda de ropa como un tente ahí porque tú tienes otro negocio ligado con sustancias ilegales y tú lo que tienes que tener una apariencia y tú no integras venta de tenis a la venta de ropa, ¿qué importa? La intencionalidad de tu negocio no es venta de ropa, es otra. Entonces, tú te puedes hacer lujo y la gente se va a preguntar, pero ven acá, ¿y por qué Dennis no vende también tenis? Nadie va a entenderlo, pero tú sí, porque tú sabes que hay otra intencionalidad. Entonces, lo que queremos decir es que cuestiones tan obvias han pasado en la historia de la iglesia y han perjudicado a la iglesia y al reino de Dios, que dan evidencia que la estructura institucional de las iglesias ha desarrollado otros fines que no son los fines del reino de Dios. Y por eso se ponen en evidencia inconsistencias tan obvias. Ahora bien, no es que las iglesias no usen las artes, pero cuando la usan, la amarran al tema religioso espiritual, que es otra falta de sabiduría. El tema religioso espiritual. ¿Quién dice que las artes fueron creadas por Dios para la religión? La Biblia no enseña eso. Las artes son parte de la creación de Dios para que los humanos se comuniquen entre sí y se comuniquen con Él. Y exalten la belleza de la buena creación de Dios. Cuando hablamos de arte, hablamos de belleza. ¿Ok? Eso es. Arte significa comunicación de ideas a través de belleza. Y cuando hablamos de belleza, estamos hablando de armonía de proporciones. Como quiera que una cultura defina armonía de proporciones. Si en una cultura tener las orejas grandes se entiende como armonía de proporciones, pues es un canon de belleza para esa cultura, como la cultura Masái de Kenia. Entonces, armonía de proporciones es belleza. La belleza comunica un mensaje que no puede ser verbalizado ni racionalizado. Por lo tanto, es un mensaje subliminal, pero es un medio de comunicación de la creación. Entonces, ¿por qué no es utilizado intencionalmente en el discipulado de las naciones? Bueno, para ser benevolentes, vamos a eliminar el factor malicia y vamos a sustituirlo por el factor ignorancia por parte del liderazgo de la iglesia. Y le vamos a quitar
el interés en construir reinos propios con los cuales demostrar lo que la primera epístola de Juan enseña como vanagloria de la vida, que es un tipo de deseo lascivo. Muy bien. Luis, Podemos continuar. Sí, o preguntas. Sí. en esa misma línea, pienso que va esta pregunta que me surgió. Le iba a preguntar, ¿cómo ve el uso de la palabra cristiana para las artes? Por ejemplo, película cristiana, música cristiana, etcétera. O sea, pienso que va como muy ligado a lo que tú estabas más o menos diciendo ahora. Claro, es una trampa. Es una trampa, es una falta de sabiduría. Porque nosotros debemos recordar que muy temprano en la historia del cristianismo, tan temprano como el siglo IV, el poder político compró la iglesia. Compró la iglesia primitiva. ¿Ok? Y como compró la iglesia primitiva, convirtió la iglesia en una multinacional. Entonces, todo lo de el objetivo de esa multinacional era dominar el mundo. Como Cerebro, el amigo de Pinky. Ustedes saben cuál es su objetivo, ¿verdad? Dominar el mundo. Entonces, para dominar el mundo, todos los aspectos de la vida los puso bajo su jurisdicción, incluyendo las artes. Por eso, si ustedes estudian historia de las artes en la civilización occidental, prácticamente desde el siglo IV hasta el siglo XVI, unos 1200 años o más, van a tener que estudiar arte religioso. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana, romana, europea de la Edad Media, esclavizó las artes para el propósito de la adoración y el culto público. Y fue la Reforma Protestante que lo liberó. Entonces, los evangélicos contemporáneos, herederos de la Reforma, hemos sido tan simples e ignorantes en no darnos cuenta de eso y proponer, si la sociedad entera está rechazando al cristianismo y a la iglesia y tú quieres ganártelos, ¿para qué le vas a poner el nombre cristiano o iglesia a una producción artística? Para que no te la compren o para que te la compren simplemente el grupo de fanáticos o de interesados. Si tú quieres llegarle al gran público con una producción, ponle un título atractivo al gran público que haga pasar tu mensaje, no que genere un rechazo colectivo. Eso quiere decir que la mayoría del arte cristiano contemporáneo está dirigido a un mercado cautivo en minoría con el único objetivo de sacarle los chelitos, no impactar a las masas atrayéndolas a los beneficios de Cristo. Ese no es el objetivo. El objetivo es sacarle los chelitos al segmento de mercado que es afín y que sí consume esos productos y servicios. Pero la diferencia en volumen es muy grande. O sea que si el objetivo fuera hacer negocio, no debería ponérsele el título cristiano. Si fuera a hacer negocio.
Y si fuera a ser discipulado, tampoco. Solamente si fuera para captar los recursos de ese pequeño grupo que es receptivo, tú le pondrías cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se pone en evidencia la sabiduría del cristianismo contemporáneo, que es muy poca, en relación a la sabiduría de los de afuera. O sea que el buen arte no tiene que tener apellido ideológico ni religioso. Ni tiene que estar obligado al tema iglesia y al tema espiritual. No tiene que estarlo. El arte fue creado por Dios para revelar cualidades personales de él, de belleza, que él puso en su creación y que superan los objetivos eclesiásticos y espirituales de los humanos. Entonces piensen algo. ¿Por qué ustedes creen que los políticos usan tanto a los artistas? Tan caros que son. O sea que los políticos saben más que los teólogos y que los pastores. Es una cuestión increíble. Los políticos estudian el libro de Proverbios. Los políticos estudian el libro de Eclesiastés. Los políticos estudian el libro de los Salmos. Entonces, ¿cómo es posible que en términos de convencer a las masas, entonces los políticos saben más que los pastores y que los teólogos? Oye, pero ven acá. Entonces la palabra de Dios no le entra en la cabeza. Nada más sirve para convencer a la gente que tienen sentado ahí en la silla los domingos. Son preguntas complicadas que las respuestas nos dejan incómodos. Porque eso es algo que uno no puede creer. Un estudioso de proverbios es más simple que un callejero que aprendió bandereando en un motor y ahora es diputado. Y ese diputado sabe más de sabiduría humana que un tipo que tiene 10 años estudiando el libro de Proverbios. Pero ven acá, algo está raro ahí. Es cierto. Yo pienso, Luis, también que tenemos artistas muy famosos, pero como que no saben el poder que tienen. O saben el poder que tienen, pero, qué sé yo, no lo usan o lo usan para sus propósitos particulares solamente. Porque hay artistas cristianos que tienen una fama tremenda. Sí, y tienen mucho cuarto también. Tienen mucho cuarto. Pero yo creo que todavía están envueltos en lo que es la parte superficial. El que me vean, el que yo soy artista, el ganar dinero, pero no hacer, o sea, algo en pro de la nación. O sea, no creo que si quieren llegar para que lo conozcan, porque es su interés ser famoso, porque es su interés que le conozcan, pero no sé hasta qué punto pueden ver la influencia que tiene su música en otras naciones y en nuestra misma nación. Bueno, es que debemos entender algo. A menos que tengamos una cosmovisión bíblica, nuestro evangelio es de muchachito. ¿Ok? Si nosotros lo comparamos con la educación inicial, educación primaria, educación secundaria y universitaria, sin una cosmovisión bíblica, el evangelio es infantil. Y un evangelio infantil lo que hace es que potencializa al mal y a la carne. ¿Ok? Potencializa los deseos de la carne.
versus los deseos del espíritu. Ese es el peligro. Mucha gente dice el evangelio, el evangelio. No, 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 el evangelio puede ser de tan mala calidad que a las cosas que motiva es a las cosas de la carne, no a las cosas del espíritu, porque ambas se oponen entre sí para que no hagamos lo que conviene, dice el libro de Gálatas. Entonces, esos artistas son buenos, tienen buena intención, pero mala convicción. Entonces, al final tú terminas haciendo algo contraproducente y mediocre para los objetivos finales del dueño del trabajo, del dueño del arte y del dueño del dinero. ¿Qué es lo que cuenta? Sí. Bueno, vamos a las preguntas porque las preguntas pueden generar todavía mucho más preguntas. ¿Se está frizando, don Luis? ¿O es a mí solamente? Yo creo Quizás que no. tú. Es que aquí tengo un celular ahora que se fue la luz. Pero está bien. Entonces seguimos con la pregunta número 2. Dice, enumera el proceso a través del cual las ideas le dan forma a la vida de la gente común en una nación. Puedo seguir ahí. Juan mencionaba ahorita como una parte de eso. Y mi resumen fue, bueno, como decía Darrow, que las ideas llegan a las personas de una nación a través de intelectuales, trovadores, profesionales, la sociedad en general. Entonces, el arte le recuerda a la nación sus orígenes, quiénes son ellos. De ahí que la gente común se identifica con la música y las expresiones de su región. Entonces, básicamente, es eso, o sea, cómo las ideas se difunden en una nación. ¿Quiénes son los portavoces de... Exacto. ¿Quiénes son los portavoces de esas ideas? Señores, buenos días. Perdonen que no tengo la cámara porque es que estoy teniendo problemas con el internet también, como quieren. Una de las cosas que podemos ver que usaron inteligentemente, según dice nuestra historia, los trinitarios, fue las artes, porque la compañía llamada La Filantrópica era una compañía que presentaba arte para despertar en el pueblo los anhelos de libertad. Entonces, esas ideas, lo acaba de referir Keren, viene a través de eso, viene a través de lo que nos han enseñado. Y yo quería referirme ahorita cuando Luis hablaba, ¿no es, Luis, también lo que hablabas anteriormente, aunque perdónenme que vuelva atrás, esa mala enseñanza del evangelio en cuanto a lo que es dicotómico de espiritual y mundano, lo que también no nos permite penetrar más profundamente con las artes a la vida común de la gente? Pero sí, es el uso de las artes, el uso de las canciones, el uso de lo que se ve en el medio, es la forma más fácil de cómo las ideas penetran a nuestras mentes. Muy bien. Fíjense que en el esquema, la religión y la filosofía generan las ideas, pero los transmisores son los artistas. Y eso es un diseño de la creación de Dios. Don Luis, Sí. el primer día que yo comencé a escucharle a usted, siempre he sentido un choque. Usted
creo que precisamente la intención suya es esa. Y bueno, y en un momento dado, pues me ponía a analizar y decía, oye, pero es que hay cosas que son muy fuertes aquí. Y entonces eso me me permitió recordar una palabra que decía mi mamá. Mi mamá decía, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y yo creo que todo esto no es más que una falta de desconocimiento. O sea, nosotros, por eso cada vez que escuchamos una exposición de Darrell, nos quedamos impactados. Cada vez que podemos venir aquí y escucharlo a usted hablar, pues nos impacta porque precisamente que la sociedad, el mundo cristiano, el grupo de personas que decimos que somos cristianos, tenemos mucho desconocimiento de muchas cosas, y ese desconocimiento nos hace que lamentablemente no podamos ser efectivos e intencionales en lo que hacemos. Los artistas sencillamente lo que se le ha enseñado, lo que han vivido es hablar del Señor y que la gente se emocione con eso, y eso es lo que ellos entienden que van a hacer, y se le agrega luego su medio de subsistencia a través de la producción de dinero, a través de eso que hacen, y ellos entienden que están haciendo lo mejor que pueden hacer. Pero cuando uno llega a escuchar esto que estamos escuchando, uno dice, pero espérate, es que no es solo llevar una canción que te emocione en un momento dado, no es solo llevar arte, es que eso disipula a quien lo escucha. Y si porque lo primero que debiéramos enseñarle a nuestros muchachos que quieren, bueno, a todos, pero más a los que están enfocados en el arte, es tu trabajo, es que tú vas a discipular a las naciones a través de lo que estás haciendo. Pero es que no es eso lo que le estamos enseñando, no es eso lo que ellos saben. Entonces, el desconocimiento de eso le hace que cometan errores que ellos no son culpables, pero es que no se le ha enseñado otra cosa más que eso. O sea, no, mira, asegúrate que tu música sea cristocéntrica, debe ser que ellos, y ellos hacen eso, pero no saben que, es más, a veces siendo cristianos cometen unos errores que al final sus oyentes, sus seguidores, comienzan a hacer eso mismo que ellos hacen, porque es que están discipulando, tal y como decía Darrell en su exposición, están discipulando, pero ellos no tienen idea que están haciendo eso. Entonces, creo que lo más que tenemos desde el liderazgo cristiano, del liderazgo desde los artistas, los trovadores, es el desconocimiento que hay de cuál es su rol dentro de todo esto. Y eso, pues, no sé, me acuerdo de Oseas, que aunque hablaba el desconocimiento de Dios y de la palabra de Dios, pero decía que mi pueblo perece por falta de conocimiento, no conocen a Dios, no conocen su palabra. Así mismo está pasando con nosotros, la falta de conocimiento de lo que nos corresponde y el por qué estamos y qué es lo que debemos hacer y que donde el Señor nos puso qué es lo que nos corresponde hacer. Esa falta de conocimiento de eso está acabando realmente con lo que nosotros pudiéramos estar haciendo como cristianos. Ya. Entonces, ¿a quiénes hay que mandar al exilio? ¿A los líderes o a los artistas? A todo el que tenga desconocimiento. Porque los mismos líderes no saben qué le corresponde, Luis. Lo que estamos aprendiendo esto, somos los responsables de hacer llegar eso. O sea, yo, por ejemplo, esto que yo leí hoy, yo lo compartí con el líder de adoración de la iglesia, yo lo compartí con otros líderes que trabajan con el área, con la música, con el arte. Entonces esa es la responsabilidad. Incluso yo estoy proponiendo en la iglesia que hagamos un discipulado donde manejemos este material, y yo creo que porque aún yo se lo llevo al liderazgo pastoral de la iglesia y me dicen, pero ven acá, pero yo no había pensado en eso. Entonces, que yo no puedo enseñar algo que yo no sé. Eso es. Los que estamos aprendiendo somos los que tenemos que ir y enseñar y hacer y lograr el cambio, porque ni los artistas ni los líderes, si no saben, no pueden hacer el cambio. Es un desconocimiento general que hay. Y entonces
no sé, algunos, y cuando digo algunos, nosotros debemos comenzar a ir haciendo lo que podamos dentro del rol que nos corresponde en el lugar que estemos para ir haciendo esos cambios. Porque es que, por ejemplo, ¿qué podemos decir? El liderazgo pastoral de mi iglesia puede hacer algo si lo desconocen, ¿no? Que no puede hacer porque no sabe lo que tiene que hacer. Los músicos, es que ellos no saben. Entonces, alguien tiene que, y por eso el Señor quizá no ha permitido tener a Luis y que Luis nos esté dando esto para que mañana nosotros seamos lo que influenciemos y hagamos el cambio en los lugares donde estamos. Muy bien. Keren. Yo creo que los dos tienen algo de culpa. Es que yo tengo un talento, un don que el Señor me dio, que el Señor me dio, que es la música, que es comunicar a través de la música. Entonces es mi responsabilidad también conocer qué yo debo hacer con ese talento, con ese don, cómo potenciarlo, cómo utilizarlo. Y de repente porque un líder en la iglesia no me hable de cierto tema o porque en la iglesia no se exponga todos estos temas que son de interés para la vida cristiana, no quiere decir que yo no tenga la responsabilidad de crecer, de buscar, de interesarme y escuchar este tipo de temas. Entonces, creo que tanto los líderes como el que posee el don y el talento tienen la responsabilidad. Bueno, nosotros podemos recordar la entrevista de Nicodemo con el Señor Jesucristo. Nicodemo ignoraba la idea de que para entrar al reino de los cielos una persona debía nacer de nuevo. La respuesta del Señor Jesucristo fue: ven acá, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esta cosa? Como quien dice, ¿y qué clase de maestro eres tú? ¿Qué es lo que tú enseñas? O sea, tú eres maestro y no te sabes eso. Y entonces, eso fue un reproche. Es lo mismo. Imaginémonos que en las iglesias es de donde nosotros generemos el ingreso para vivir. Si las iglesias nos diera una mensualidad insuficiente, nos vamos a quedar pobres. Todos nosotros tomaríamos la iniciativa de buscar otro trabajo o tener un negocio además de lo que nos dé la iglesia. Entonces, quedarse con lo que la iglesia enseña, lo que ya indica es una mala actitud interna de parte del creyente. Y por supuesto, los líderes ignorar lo que deberían saber es una falta delante de Dios. Muy bien, podemos pasar a la otra pregunta. Sí. La pregunta número 3 dice: ¿por qué entiende usted que es verdadera la expresión? Uno de los dones más grandes que pueden ser utilizados para discipular las naciones son las artes. ¿Cómo funciona eso? Tengo mi respuesta que dice, porque el ser humano es energía. Es decir, fuimos creados para ser felices, para estar energizados. Nos sentimos completos cuando estamos energizados o emocionados. Y es lo que la música y las artes nos provocan. Fuertes emociones. Y estas emociones influyen mucho de manera positiva o negativa en nuestras decisiones. Además, la religión, la filosofía, la política, etcétera, no influencian en todos. Es decir, lo que mueve a la humanidad entera, una u otra de ellas, son las artes. La arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza, la poesía y el cine, que es el séptimo arte, considerado el séptimo arte. Esa es mi respuesta. Muy bien. ¿Alguien tiene otra diferente?
Yo tengo una pregunta. Antes de yo pasar a mi respuesta, hay algo que Denis dijo que me llama mucho la atención. ¿Qué tan cierto es que nosotros fuimos creados para ser felices? Porque yo he escuchado mucho lo contrario. No fuimos creados para ser felices. Entonces, me interesa un poquito esa aclaración. Oh, bueno, pensemos en la naturaleza de nuestro Dios. Él crea el universo y a los seres humanos para tener comunión con Él. ¿Es Dios un ser infeliz? Por lo que nosotros sabemos de su revelación, Él es un ser infinitamente feliz. Va a Él a crear seres humanos a su imagen y semejanza para que sean infelices. Va a crear un universo con una diversidad y una belleza para que produzca infelicidad a las criaturas creadas a su imagen. Eso no tiene sentido. Claro que Dios nos creó para ser felices. El tema es que sabiendo eso, el enemigo hizo una propuesta. Como tú vas a ser feliz, es definiendo la felicidad por ti mismo, no dejando que Dios te la defina. Esa fue la propuesta a Eva y esa fue la trampa. Entonces, lo que los humanos decidimos fue definir nuestra propia felicidad, no si tener felicidad o no. Desde el propósito inicial, el objetivo de Dios es que nosotros seamos felices en el grado sumo, que significa reconciliados y en comunión con nuestro Creador. Ese es el objetivo, pero no ser felices de acuerdo a como el mundo, que es su enemigo, dice, o nosotros que tenemos esa semilla de enemistad contra Dios adentro. Entonces, felicidad está en poder vivir en la forma como Dios nos creó para ser. Esa es la máxima felicidad para un humano, pero ha sido ocultada por las mentiras de sus enemigos. Y puedo agregar a eso que también, o sea, Dios nos creó para ser felices y gozar de una felicidad con Él. Ya cuando entra el pecado, entonces entra lo que es todo lo demás. Porque Dios en su plan no era tampoco, por ejemplo, para poner un ejemplo, que los humanos murieran, pero entonces al una persona cercana a ti muere, entonces tú sientes la tristeza. Entonces, es algo que posiblemente no entendemos, pero, o sea, en el caso de que Keren dice como que dicen que, que nosotros no somos creados para ser felices, o sea, está totalmente erróneo, porque incluso esta mañana, por así decirlo, yo tenía como que tanta preocupación en mi cabeza y cuando yo venía del camino para acá para mi mamá, yo vi tres pajaritos, uno saltando arriba del otro. Y yo lo que hice fue que me reí. Entonces yo dije, wow, mira cómo Dios me hace sonreír yo con tanta cosa que tengo en mi cabeza. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo no soy un ser creado para ser feliz cuando Dios me muestra que yo puedo ser feliz hasta mirando tres pajaritos de esa manera? O sea. Claro, esa es la realidad de la vida. Además, Jesucristo, con toda la creación caída y el pecado y todo, dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, pensar que la vida en abundancia va a ser una vida infeliz, eso es como no poder juntar 2 y 2. Son problemas de inteligencia metafísica. Sí, desde que yo escuché eso me ha estado molestando en mi cabeza. Porque yo decía eso, pero ¿cómo así? O sea,
y fue una persona cristiana madura que me dijo eso. Y me quedé como, Bueno, ok, porque tengo que analizar eso mejor. la idea es que el sufrimiento, la autonegación y el tomar la cruz no son identificados como felicidades humanas por el mundo. Son felicidades, son parte del gozo y felicidad del reino. Entonces, es una terapia. Es una terapia para estar insatisfechos con Dios. Una terapia, una insistencia ahí de por todos los lados para no estar conforme con Dios y su amor reflejado en Jesucristo. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y que a los discípulos, en una ocasión, a propósito de eso que te acaba de decir, le acababan de azotar y dice en Hechos que ellos se sintieron gozosos, acabando de azotarlos, de haber sido tenidos por dignos de sufrir por este evangelio. O sea, es una cosa extraña, inentendible, pero es así, produce gozo cuando es así. ¿Alguien más quiere comentar la pregunta número 3 antes de pasar a la 4? Pues sí, seguimos. ¿Por qué es verdadera la expresión del filósofo Platón? Perdóname, Okay, Keren. bueno, sí. Sí, había otra pregunta que yo tenía ahí, Luis, preparada, porque déjeme decirle que esta vez vine con varias cosas en mi mente. Por ejemplo, yo mencioné las 7 artes y se tiene como octava la fotografía, aunque no se tiene como una bella arte a la fotografía. Pero ¿dónde entran los deportes? Porque los deportes generan emociones tremendas en el ser humano. Es una cosa increíble con la emoción que eso genera. Por ejemplo, nosotros tuvimos una vez aquí en la casa de visita, digo, los deportes en todo el sentido, porque la lucha libre y el boxeo se tienen como deportes. Nosotros tuvimos una vez de visita aquí en la casa una americana, y en ese tiempo la lucha libre estaba muy famosa, no la nacional, la internacional. Y al mediodía, aquí en la casa pusimos en la televisión la lucha libre porque era lo que estaba de fama. Además, pensamos que a la chica americana le gustaría porque son americanos lo que hacen esa lucha y que viene de allá. Pero ella, al contrario, fue algo que se me quedó como grabado, una muchacha cristiana, se quedó como pasmada frente a eso, ya como que nunca había visto la lucha libre y se sintió así como mal. Decía, no quiero que por favor piensen que eso nos identifica al pueblo americano, no nos identifica, eso no es parte de nuestra cultura. Y se me quedó eso así como grabado. Pero ¿dónde entran los deportes que también generan muchísimas emociones en el ser humano? Bueno, el deporte, su objetivo es recreación y entretenimiento. El abuso del deporte es crear una industria generadora de dinero a partir de entregarte algo muy barato, hacerte emocionar y sacarte los cuartos nada más por eso. O sea, sacarte el dinero por emocionarte, para pagarle una parte a los deportistas y todo el resto a la industria, a los dueños de los equipos. Entonces, el deporte manipula la emoción al punto que te fanatiza y te fanatiza para sacarte los cuartos. Eso es lo que es. En su esencia, es una actividad para
estimular el desarrollo de facultades mentales y físico-mecánicas en los humanos para su desarrollo general, tanto físico como mental. Por eso es tan importante en la educación de los niños los deportes, porque generan un desarrollo diferente al desarrollo intelectual o al desarrollo espiritual. Desarrolla un tipo de emociones muy particulares, no dirigidas hacia la belleza, sino dirigidas hacia la fuerza, necesaria para ser valientes y necesaria esa fuerza para defender la justicia cuando sea necesaria. Y no ser débil, pusilánime y cobarde. Y los deportes enseñan a no ser cobarde y a no ser frustrado, porque todo el que juega sabe que se gana y que se pierde. Y que perder no significa nada, nada más significa tratar de ganar la próxima vez. Eso es lo que significa perder. Por lo tanto, eso se aprende en la cancha, se aprende ahí en el play. Eso no es que te lo digan. Perdiste, eso no es nada, vamos arriba, vamos al otro. Perdiste. O en la mesa de ping-pong. O en la mesa del ping-pong, sí. Así es. Entonces, eso enseña al humano un tipo de disciplina de carácter muy necesario para niños y para niñas. Para los niños, aprender a ser fuertes, y para las niñas, aprender a ser fuertes, a no tenerle miedo al esfuerzo físico y saber que ellas tienen capacidades mecánicas, motoras, tan buenas como la de los hombres, y a no ser débiles y a estar cayéndose a cada rato de una bicicleta, etcétera. Eso es por falta de entrenamiento, simplemente. Hay varones mucho más torpes que las muchachas. Lo que pasa es que las muchachas no las ejercitan en los deportes y por eso no adquieren habilidades motoras tan buenas como la de los varones. Ciertamente el cuerpo de los hombres llega a unos niveles ya en lo máximo, mucho más grande que el de las mujeres, pero el de las mujeres puede ser muy por encima del promedio de cualquier hombre. Entonces, el deporte es un componente educativo fundamental para enseñar al ser humano a administrar y a ser buen mayordomo de la fuerza, no solamente física, sino mental. Exacto. A no ser un perdedor, a saber que se gana y se pierde y que perder no es nada. Eso se aprende en el deporte. Y de hecho, las personas que sufren de depresión, una de las terapias que le indican es hacer deportes, hacer ejercicios, porque eso genera un químico en tu cerebro que es la serotonina y eso obviamente te produce esa excitación, esa felicidad de la que habla Denis, y que es lo que crea como ese sentimiento de valía que tenemos los seres humanos. O sea, yo soy importante, yo valgo. Sí, el problema es cuando lo manipulan para convertirte en un fanático, para sacarte los cuartos. Sí, claro. Y el plan es fuerte por esa línea porque he visto tantos niños ahora yendo al play, sobre todo después de la firma del contrato de Tatis Jr. por una millonada. Se le han puesto los ojos de peso a los papás y a todo el mundo. Es un engaño. ¿Desde cuándo el desarrollo de la mecánica muscular y motora puede ser comparable con el desarrollo intelectual, la erudición o el desarrollo del arte? No son comparables. Eso es vendiendo basura y pagando la cara para que uno crea que vale mucho.
porque ese es un engaño del mundo. A lo que vale poco, ponerle un precio alto para hacer creer que vale mucho, cuando en realidad no vale tanto. Y se pierde su educación, porque muchos no llegan a graduarse. Claro, claro. Su vida, o sea, su niñez, su juventud. Es una manipulación para sacarle dinero y después botarlo. O sea, un engaño. La próxima. Bien. ¿Por qué es verdadera la expresión del filósofo Platón cuando dijo: denme las canciones de una nación y no importa quién redacte las leyes de esa nación? Pregunta me encantó. Y también la explicación. Creo que de eso hemos hablado, Luis. Las artes disipulan. Y aunque haya una ley que dice tal o cual cosa, el arte, la música, qué sé yo, hace que la gente actúe. Por eso hablamos de que son discipulados por las artes. Y eso, pues, realmente lo que él escribe, para mí, yo entiendo que tiene toda la razón en lo que escribió Platón en ese momento. Claro. Me llamó mucho la atención en el relato de Dero, la pregunta: ¿qué hace Madonna en Japón? Esa pregunta 3 veces ahí repetida y una tras de la, y dando respuestas y como quiera, no, está bien, pero ¿qué hace Madonna en Japón? Claro, porque esos artistas cristianos, al no tener una cosmovisión bíblica, no podían empatar la realidad de un concierto en Japón con la realidad de la promoción de una ideología. Por eso es que sin una cosmovisión bíblica somos infantiles en el evangelio. Eso es lo que está pasando en el mundo. Vivimos en medio de evangélicos y líderes infantiles, irreales, viviendo, hablando entre nosotros y con otros realidades que no existen, como los niños que hablan de Paquito y de Muñequito, de cosas que no existen, no son así. Ese es el problema que estamos enfrentando. Para poder entender la Biblia bien, tú tienes que entender su estructura fundamental para poner las cosas en su sitio. Si no, juegas con ella de manera infantil, como los niños en los preescolares juegan con sus bloques Lego. Ese es el problema. Y por eso esos artistas no podían darse cuenta del impacto que iba a tener en Japón el concierto de Madonna y Britney Spears. Eso fue fuerte, ese ejemplo. A mí me impactó mucho también. En referencia a lo que dice Platón, yo lo que respondí es que las canciones hablan de lo que predomina en una nación, definitivamente. Y una de las cosas que escribí aquí fue: República Dominicana está frita. Estamos fritos. En aceite de carro. Porque no es lo mismo estar frito en aceite verde. En aceite de carro. En aceite de quemado de carro. Imagínate, si por medio del arte se altera la preferencia emocional de las personas. Por ejemplo, a nada más vestirse de azul. Los políticos y los economistas y los hombres de negocio, lo que se adaptan es
a lo que el mercado demanda. Y si el mercado demanda azul, ellos no van a vender rojo ni verde, van a vender azul. O sea que la cultura de una nación condiciona las leyes y la economía de la nación. Y quien condiciona la cultura son las ideas, pero transmitidas y difundidas por los artistas. Los artistas no crean las ideas, pero las entienden más rápido que la totalidad de la gente. Y al entenderlas más rápido, las pueden difundir por canales que le penetran a la psiquis de las personas sin que se den cuenta. Claro. Si tú ves muchas películas y muchas series de hombres y mujeres besándose entre ellos, al final la homosexualidad no te va a ser percibida tan mala, porque ya fuiste condicionado a ella sin darte cuenta, con todo y tu Biblia y tu culto y todo tu corito. No importa, penetró en tu entendimiento. Tú ves, es como en las vallas de cerveza, de anuncio de cerveza. Esa playa con esa cerveza tan fría y esos hombres y mujeres que se ven tan bien. Ya, la cerveza penetró en tu mente. Esa marca. Y cuando tú vayas a buscar una bebida fría, sin tú darte cuenta, vas a buscar esa marca que está en esa valla, en la curva de la carretera, porque fue diseñado así, la percepción humana funciona así. Eso se llama posicionamiento mercadológico. Por eso vale la pena invertir en una valla millones de pesos, porque el rendimiento, la productividad de la valla no está en la valla misma, sino en la idea que genere en quien la mire. Y genere un posicionamiento mental hacia el producto que se va a materializar en una conducta de compra. O sea que la publicidad se mide en el aumento de las ventas, no en el efecto inmediato perceptual del anuncio. Entonces es lo mismo, es un condicionamiento. Y Dios diseñó a los seres humanos para que funcionen así. Y quienes más deberían saber de cómo funcionan los seres humanos son aquellos que tienen el manual de funcionamiento de los seres humanos diseñado por el Creador, la Biblia. Entonces, ¿cómo es que son los más ingenuos? Eso es una cosa que no se entiende. O sea, los que tienen el manual saben menos que los que nunca han visto el manual. Tú compras una televisión usada y no tienes el manual. Otro compra una televisión nueva y tiene el manual. Y tú sabes más de esa televisión que el que tiene el manual. ¿Y cómo es posible? Claro, porque tiene el manual y no lo lee y no lo usa. Y tú, puyando, has aprendido. Eso es. Entonces, tenemos el manual, pero no lo usamos. Muy bien, ¿alguna pregunta final? Ajá. Queda una pregunta. Si hay un comentario antes de pasar a la última pregunta, ya estamos un poco fuera de tiempo. No, pasa a la última. Bien, la última dice, ¿qué significa y qué implicación tiene la expresión la cultura se encuentra arriba de la política y la economía? Exacto, bueno, lo que hemos una pequeña investigación. La cultura condiciona la política y la economía. Y quien condiciona la cultura
le enseña a la gente a aborrecer la corrupción, se acaban los políticos corruptos. ¿Por qué hay políticos corruptos? Porque quienes educan a las masas los educan para aceptar la corrupción. Por eso, en la familia, en la escuela y en la iglesia se nos enseña a aceptar la corrupción. Por eso los políticos corruptos fructifican. No es porque ellos sean astutos, es porque la cultura los acepta. Pero nuestra sociedad dominicana ha mostrado señales de estar como cambiando en ese sentido, Luis, porque, por ejemplo, el año pasado, en medio del inicio de la pandemia en el país y todo eso, hubieron buenas manifestaciones de los jóvenes, especialmente en la Plaza de la Bandera. Estaba viendo una foto de la Plaza de la Bandera, interesante, que es como una cruz. Fue diseñada como si fuera una cruz. No sé si de este a oeste. El asunto es que el año pasado, por ejemplo, me llamó mucho la atención los jóvenes, principalmente jóvenes, protestando en la Plaza de la Bandera por la corrupción en el país y a nivel nacional. Inclusive hubo un movimiento fuerte, no sé si recuerdan. Entonces, ¿sería esa una señal de que estamos más o menos despertando a eso? No, eso es una señal de que hay gente hábil que conoce las tecnologías de manipulación de masas y pueden manipular a las masas para cambiar la temperatura política de un país sin que cambie el carácter fundamental de los ciudadanos de ese país. Es decir, poner a personas que aceptan la corrupción a protestar contra la corrupción. Eso se puede. Eso es manipulación de masas. Esas marchas fueron financiadas por instituciones expertas en manipulación de masas. No fueron auténticas. Yeah. La nación no tiene semilla de credibilidad, de base, para generar un movimiento así tan rápido. Fue manipulado, fue pagado por expertos. Hay compañías en el mundo expertas en el manejo de masas. Tú la puedes contratar para que la gente haga lo que tú quieras. Todo depende de cuánto tú estés dispuesto a pagar. Tú puedes contratarlas para que te cambien inclinación de los votos. Tú puedes contratarlas para que la gente acepte lo que tú quieras. Ellos saben hacerlo. Técnicamente. Inclusive tú puedes contratarlas para que el pueblo acepte educación cristocéntrica. Tú nada más tienes que pagarle lo suficiente y ellos te lo hacen. Esa compañía podrían hacer que la masa de la población dominicana quisiera que en las escuelas públicas enseñen cristianismo. Nada más hay que pagarle lo suficiente. Saben cómo hacerlo. Yo he participado en proyectos para combatir enfermedades como la alta prevalencia en diarrea en niños desnutridos. ¿Cómo enseñar a las madres a tratar los episodios graves de diarrea y que los niños no se les mueran de deshidratación? A madres ignorantes, ¿cómo enseñarles terapia de rehidratación oral? Y cuando yo vi la mecánica de hacer eso, por expertos contratados por la USAID de los Estados Unidos, compañías norteamericanas, expertas en mercadeo social, es fascinante
la técnica que usan para crear los mensajes, para validarlos, los grupos focales, los canales de distribución, toda una mecánica que convence al pueblo y le enseña lo que sea. ¿Saben qué quiere decir eso? Que todo lo bueno que no se enseña es porque los buenos están gastando su dinero en sus carros y en sus casas. Porque si los buenos estuvieran gastando su dinero contratando a esa gente para promover las ideas de Cristo, hubieran avanzado más. Porque ellos las venden su servicio a quien le paga. Y los cristianos lo saben. Lo que pasa es que cuesta mucho. Y es mejor invertir en mi comodidad que en el reino de Dios. Esa es la realidad. Aunque no nos guste cómo suene. Además de eso, Luis, si el reino de Cristo avanza, no nos vamos a ir con él, entonces nos vamos a quedar aquí. Esa es otra premisa que tenemos que, esto tiene que perseguir mal. Y mientras más mal esté, mejor para nosotros. Sí, esa es otra trampa. No te rías, Juan, no te rías. Esa es otra trampa, esa es otra mentira. Eso lo vimos ya, eso lo vimos en una lección. Eso es una mentira que nos han engañado a nosotros y que es muy fácil. Porque está claro, si para que las cosas vayan mal, nosotros no tenemos que sudar. Si para que vayan bien, tenemos que sudar y correr riesgos. Entonces, ¿cuál es más conveniente creer? Que sigan mal, así yo no tengo que sudar ni perjudicarme. Que siga. Porque para que vayan bien, yo voy a tener que tomar mi cruz y hacer algo. Y eso me va a poner en riesgo. Entonces hay algo detrás de conveniencia. No es nada más de teología equivocada. Es de teología conveniente. Si tú enfrentas al malo, el malo puede ser que te dé un pecozón. Entonces mejor no enfrentarlo. Muy bien, yo creo que hemos concluido nuestra jornada del día de hoy. Yo espero que haya quedado claro que dentro de los dones y capacidades que Dios ha dado en una sociedad, la capacidad de producir arte es una de las más elevadas que Dios ha dado. No es verdad que la más elevada es la capacidad de predicar y de enseñar Biblia. No. Hay muchas altas y entre las más altas está la capacidad de poder comunicar ideas a través de belleza. Belleza de sonidos, belleza de poesía, belleza de formas, belleza de movimientos, belleza de danza, de coreografía, todo un mundo de comunicación. Y el pueblo de Dios está minimizando ese don de Dios para la gloria de Dios. Así que es nuestra oración que nosotros aprendamos a estimular a los jóvenes que tienen talento artístico a dedicarlo al reino de Dios de una manera verdadera y que ennoblezca la vida de todos los humanos, no nada más de los evangélicos. Amén. Hay una pregunta que tenía en carpeta. Sí. Es a lo mejor, no sé si tan larga la respuesta, pero dice, ¿cómo manejar la parte económica cuando realizamos actividades, cuando los cristianos realizamos actividades, para no decir actividades cristianas?
cuando los cristianos realizamos actividades, cómo manejar la parte económica que no nos arrope el consumismo y la explotación. Es decir, entiendo que el consumismo nos hace a veces crear arte cristiano, pero con objetivos muy claros de enriquecimiento. Y pienso que hay una línea un poco delgada ahí. ¿Cómo se manejaría eso? Claro. El arte cristiano es un producto de mercado. El arte en general es un don de Dios para la humanidad. Si tú produces buen arte, vas a tener público, pero no solamente público cristiano. Y si tú produces buen arte, vas a generar ingresos. Ahora, para producir buen arte, tú vas a tener que sudar y pasar trabajo y posiblemente pasar hambre antes de lograr tener dinero. El que tiene llamado artístico tiene que estar dispuesto a pasar hambre debido al llamado que Dios le ha dado. Pero obviamente, cuando se diseña el arte cristiano para sacarle los chelitos a los cristianos, eso es manipulación pura. Entonces, el objetivo del arte, bíblicamente, no es producir dinero, es mostrar la belleza de Dios en su creación. Y por esa causa, los humanos están dispuestos a pagar dinero. Amén. A crear arte se ha dicho, pueblo. Amén. A pesar de que tienes. Finalizamos entonces. Sí, muy bien. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Sí, muchas bendiciones para todos. Gracias, Excelente Luis. el día de hoy. Bendiciones. Hasta luego. Buen día. Un abrazo, Luis. Hay un abrazo. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer,